Connor compra una bolsa de galletas que contiene 7 galletas de chocolate, 5 galletas de mantequilla de maní, 7 galletas de azúcar y 7 galletas de avena. ¿Cuál es la probabilidad que Connor alcanza en la bolsa y selecciona aleatoriamente una galleta de avena de la bolsa? Se la come, luego llega a la bolsa y selecciona aleatoriamente una galleta de mantequilla de maní. En este caso, el evento de seleccionar una galleta de avena y el evento de seleccionar una galleta de mantequilla no son eventos independientes porque la probabilidad de seleccionar una galleta de mantequilla se afecta por la primera selección de una galleta de avena y no reemplazarlo porque Connor come la galleta. Tenemos dos eventos dependientes. Esos estados, si los eventos A y B no son independientes, entonces la probabilidad de A y B igual la probabilidad de AX la probabilidad de B dado que haya ocurrido. En nuestro caso, estamos tratando de encontrar la probabilidad que Connor primero selecciona una galleta de avena, que utilizaremos para representar la avena, la come y luego regresa a la bolsa, y selecciona una galleta de mantequilla, que utilizaremos P para la cookie de mantequilla. Y de nuevo, estos no son independientes, por lo que es igual a la probabilidad de seleccionar una galleta de avena X la probabilidad de seleccionar una galleta de mantequilla dada una galleta de avena ya ha sido seleccionada. Comience a determinar el número total de cookies. Sería 7 más 5 más 7 más 7 es igual a 26. Así que nuestra probabilidad, la probabilidad de O y luego P igual a la probabilidad de seleccionar una galleta de avena. Avisaremos que hay 7 galletas de avena del total de 26 galletas y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una galleta de avena sería 726x. Ahora aquí donde tener cuidado. La probabilidad de seleccionar una galleta de mantequilla dada la galleta de avena ya ha sido seleccionada. Desde Connor ya ha seleccionado una galleta, no hay más de 26 galletas, ahora hay solo 25. Así que el número total de resultados ahora sería 25. De aquellas 25 cookies aviso 5 de ellas son cookies de mantequilla. Así que la probabilidad de seleccionar una galleta de mantequilla, dado una galleta de avena ya ha sido seleccionada, 5/25. Y antes de multiplicarlo aunque simplificemos 5/25, simplifica. Hay unos 5 hexaneutones 5 y 5 hexaneutones 25. Entonces nuestro producto sería 726 por 1 5. Multiplicando los numeradores que tenemos 7, multiplicando los denominadores tenemos 130. Por lo tanto, sería la probabilidad de seleccionar una galleta de avena, comiéndolo y luego volver a la bolsa, y seleccionar una galleta de mantequilla. Pero la probabilidad también puede expresarse como un decimal y un porcentaje, así que también encontramos a los que, para convertir la fracción en un decimal, dividiremos. Usted habría 7 divididos por 130. Vueltos a 4 lugares decimales. Y por lo tanto es aproximadamente 0.0538. Aviso como los 4 indican redondearse. Esto es también aproximadamente 0.0538. Convirtiendo a un porcentaje, multiplicaremos por 100 y agregaremos un signo de porcentaje que sería 5.38%. Pero debemos tener en cuenta que la probabilidad exacta sería este valor fraccional y estos dos son aproximaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.